la hemos trabajado en relación a los movimientos dentarios, perdón, en relación a los movimientos de la mandíbula. Nosotros, o muchos colegas muchas veces no toman en cuenta esa parte y debido a eso es que se fracasa muchas veces. Entonces, primero, yo sé que ustedes ya conocen esto, pero siempre es bueno hacer un recuerdo casualmente de toda esta parte de los movimientos mandibulares para poder saber qué es lo que voy a hacer yo en el caso de mi paciente. Si es que yo no recuerdo eso, entonces no sé cómo voy a actuar muchas veces, no sé en qué posición voy a rehabilitar, no sé de qué manera voy a hallar algunos contactos que debo de tener en mi prótesis. He traído mi plumón. ¿Tiene plumón Entonces, mucho tiene que ver lo normal. Primero tenemos que ver lo normal, después vamos a ver qué es lo que va a ser anormal muchas veces. Y dentro de lo que es la articulación, nosotros vamos a encontrar algunas formas de movimiento que no son buenas, no son parte de lo normal debido al deterioro que hay, producto de que el paciente muchas veces ha tenido maloclusiones, producto de que muchas veces ha tenido malas restauraciones, producto de que muchas veces le han hecho malas rehabilitaciones. Entonces, eso muchas veces no lo percibe el paciente de manera digamos, en algo que sienta propiamente en la prótesis, sino que la articulación, como todo en nosotros, nos vamos acostumbrando a algo. Y el problema está en que esa costumbre que se desarrolla a partir del uso de una prótesis hace que los elementos que están alrededor de esa prótesis se comiencen a deteriorar. Normalmente el movimiento del cóndilo debe ser acompañado por el disco, pero muchas veces el disco se zafa, ¿no? Se zafa y ahí es donde vienen los problemas articulares. Otras veces produce los sonidos articulares, ¿no? A raíz casualmente de ese movimiento brusco del disco. Nos dice además en este caso la diapositiva que la ATM está compuesta por el disco y este disco actúa como un tercer hueso, ¿no? Ya que los huesos que tienen relación es el cóndilo, la cavidad glenoidea junto con el cóndilo del temporal y el disco que actúa como un tercer hueso. Está llena de líquido, como toda articulación, está llena de líquido sinovial. Es un tipo, dentro de la clasificación de la ATM, está que es un tipo de articulación artrodial, iemoide, bicondilia, sinovial, o sea, tiene toda una descripción de la clasificación de esta articulación, ¿no? Nos dice que es sinovial porque está compuesta de líquido sinovial y iemoide porque va a permitir movimientos de bisagra, o sea, movimientos de rotación pura. Y artrodial porque permite también movimientos de desplazamiento. ¿Cuándo es que va a permitir movimientos de bisagra o de rotación pura? Cuando está en la posición de rotación céntrica. En ese momento la articulación solamente va a hacer este movimiento, no va a haber desplazamiento del cóndilo. O sea, se va a mantener en la cavidad glenoidea y solamente va a rotar el cóndilo dentro de la cavidad. Y ese es el movimiento de bisagra. Y es el que casualmente nos va a permitir poder desarrollar nuestras prótesis en esa posición de relación céntrica, que es la que va a conservar o va a preservar los tejidos. Como ya les dije, sus componentes son el cóndilo mandibular,
la fosa mandibular del hueso temporal y por último el disco articular. Ya han visto la vista sagital, la vista frontal también, y luego, dentro de lo que posee en el año, miren cuánto tiempo tiene esto. Claro que es una descripción, para la época era muy buena, para la época en la cual él desarrolló sus estudios sobre la articulación temporomandibular. Él concluyó que el disco, dentro de las funciones que tenía, era llenar vacíos, rectificar los espacios y por último distribuir las presiones. Los movimientos y las posiciones de la mandíbula se van a dar en tres planos. Por eso muchas veces, y esto también tiene valor para las placas radiográficas, porque muchas veces nosotros queremos diagnosticar solamente con una placa, ¿no? Con una placa que se ve en un solo plano de algo que es tridimensional. Y esa es la ayuda que ahora nos aportan las tomografías, ¿no? Las tomografías ya nos pueden permitir obtener imágenes con los tres planos, ¿no? Entonces nosotros podemos ubicar, digamos, algunas estructuras que pueden estar comprometidas de repente, por ejemplo, cuando vamos a hacer una extracción, sé que las raíces no están incrustadas en el dentario inferior, en el caso de las terceras molares, que muchas veces se tiene ese problema, ¿no? Una gran ayuda es la tomografía. Y ya, como ustedes recuerdan, este va a ser el plano sagital, el plano que yo veo desde acá, desde un costado del paciente, el plano frontal, que yo voy a ver aquí de frente y voy a ver el movimiento que puede realizar la mandíbula, y el plano horizontal, donde yo voy a ver de acá arriba, voy a ver cómo se mueve la mandíbula. En los tres planos no se van a ver los mismos puntos o todos los puntos iguales. Va a haber planos, por ejemplo, donde no se van a ver determinados puntos, y eso lo vamos a ver enseguida para que ustedes puedan ver eso. Si nosotros vemos ahí, en un plano, es en el plano frontal, se forma un escudo. En el plano horizontal se forma una especie de rombo. Plano frontal. Ese es el plano horizontal. Y ese es el sagital, el que está de costado. Está de costado, pues forma el plano sagital. Ese es el plano sagital. Entonces, nosotros vamos a poder registrar todas estas posiciones mediante el uso de un instrumento llamado pantógrafo. Pero el pantógrafo solamente lo podemos tener con los articuladores totalmente ajustables. Con los articuladores semiajustables nosotros no podemos tener estas posiciones debido a la diferencia que hay entre un arco facial de un articulador semiajustable con uno totalmente ajustable. Estos registros nos va a decir también que se van a realizar a nivel de los incisivos anteroinferiores y a nivel condilar. ¿Qué quiere decir? De que yo, si yo quiero averiguar los movimientos en el plano sagital, a nivel de mis incisivos inferiores, voy a colocar una punta o una mina, ¿no? La voy a fijar ahí y en un papel voy a registrar los movimientos, ya sea de apertura, de cierre, de una protrusiva o de una relación céntrica o oclusión céntrica.
Todos los movimientos básicos son de dos tipos. Uno de ellos es de rotación y el otro son de traslación. Nos habla además que nos dice que cuando un cuerpo rota sobre uno de sus ejes principales, así el cóndilo va a rotar contra la superficie inferior del disco en el espacio inframeniscal. Si yo tengo el cóndilo, tengo el disco, este es el espacio inframeniscal. Entonces, este cóndilo va a rotar sobre este espacio. Eso es lo que nos está diciendo aquí la teoría. Porque también hay el suprameniscal, el espacio suprameniscal, y aquí estaría la cavidad de meridiano. Por supuesto, esa es toda una cápsula la que envuelve ese disco. Y además nos dice que el único movimiento fisiológico que se puede producir entre estas superficies es la rotación, cuando esto solamente gira sobre un mismo eje. Pero cuando ya, y esto se produce en una pequeña apertura, entonces ahí es donde rota. Luego, si el paciente abre más su boca, lo que va a hacer es comenzar a trasladarse ese cóndilo. Ya sale de la cavidad y comienza a trasladarse ese cóndilo. Y ese ya es un movimiento de traslación, ¿no? Nos dice que un cuerpo es desplazado a lo largo de uno de sus ejes principales y así esto se realiza entre el disco y la fosa mandibular en el espacio suprameniscal. ¿Por qué? Porque esto se va a salir de la cavidad, y por lo tanto se va a trasladar. ¿Qué es lo que se traslada? Se traslada tanto el cóndilo como se traslada el disco. Ambos van trasladándose hacia adelante y de esa manera pero van a trasladarse sobre ese espacio suprameniscal. Y eso se denomina movimiento de traslación. Ahora, existen también combinaciones de la rotación con la traslación. Primero se rota sobre la relación céntrica y luego se desplaza y se llega de repente a una apertura máxima. Y dentro de estas combinaciones hay, o se va a formar lo que se llama el eje bisagra. El eje bisagra es una línea imaginaria que va a unir el centro de los cóndilos. Y eso va a determinar el eje de bisagra común y corriente y la posición de eje de bisagra terminal. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es que este eje de bisagra está en cualquier posición de la mandíbula. Por ejemplo, ustedes están echados, la mandíbula adopta una posición diferente que cuando ustedes están sentados o parados. Es diferente. Por eso a veces cuando se hacen restauraciones con el paciente totalmente echado, ustedes hacen el control de la oclusión, cuando ese paciente se sienta, o ya se está despidiendo, se para y les dice, doctor, ¿sabe qué? Aquí siento una pequeña parte que no me deja cerrar. Y es producto de la posición de la mandíbula, ¿no? La mandíbula cambia cuando nosotros cambiamos de posición. Entonces, el eje bisagra va a existir si ustedes están echados, si ustedes están parados, si ustedes están de cabeza, si ustedes están de espaldas o están de frente. O sea, ahí va a ser eje bisagra, en cualquier posición. Pero ¿cuándo toma el nombre de eje de bisagra terminal? Cuando la mandíbula se encuentra en la posición de relación céntrica.
solamente se produce en ese momento. ¿Ya? Y a este eje bisagra terminal lo llaman aquí eje estacionario. ¿Por qué? Porque hay rotación pura, ¿no? En este momento, cuando este eje bisagra terminal se está produciendo, porque el cóndilo se encuentra en la posición de relación céntrica, hay rotación pura del cóndilo. Dentro de las posiciones básicas, nosotros vamos a ver posiciones bordeantes y posiciones intrabordeantes. Las bordeantes son posiciones también llamadas límite. ¿Por qué? ¿Por qué límite? Porque no podemos ir con la mandíbula más allá de esa posición. Si yo hago una protrusiva, ¿no? En este momento yo hago una protrusiva, yo agarro y llevo mi mandíbula lo más hacia adelante. Llego a una posición donde yo ya no puedo llevar ni siquiera una décima de milímetro más adelante de esa posición máxima. ¿Entienden? Y por eso a ese límite que me da todo el complejo, todos los ligamentos que tenemos a nivel de la articulación, ¿no? Y además de los músculos, a ese límite que me da, eso es una posición bordeante. Eso es una posición bordeante. Y todo lo que está dentro de ella es una posición intrabordeante. ¿Ya? Por eso nos dice que la posición bordeante son posiciones límite de la mandíbula, cuando ésta se desplaza por la parte más externa de su margen de movimiento. O sea, más allá de esa posición de protrusiva no puedo ir. Lo mismo, si hago una lateralidad más allá del límite que llego, que ya me duele porque ya estoy, digamos, haciendo un movimiento ya demasiado, un esfuerzo demasiado grande para poder llevarlo lo más lateral posible de la mandíbula, más allá de esa posición no la puedo llevar. Entonces, por eso llaman posiciones bordeantes. Y esta es limitada, como bien dice, por los ligamentos, por la ATM y por las piezas dentarias. Luego vienen las posiciones intrabordeantes, que son posiciones por dentro de los límites de su movimiento. O sea, las posiciones límites, es como ese rombo que ustedes vieron, todo esto es bordeante. Pero la mandíbula puede posicionarse acá, en diferentes puntos. Estos son intrabordeantes. Son posiciones intrabordeantes. Dentro de las posiciones de la mandíbula siempre hay tres posiciones que se han estudiado, se han revisado bastante y nos van a ayudar casualmente también para poder trabajar nosotros adecuadamente con nuestro paciente, ¿no? Uno de ellos es la máxima intercuspiración. Acordémonos de que eso podemos nosotros, esa posición nosotros podemos relacionarla si vamos a hacer de repente una coronita en un paciente. ¿En qué posición voy a rehabilitar? En su máxima intercuspiración. No puedo rehabilitar en relación céntrica, ¿por qué? Porque yo no puedo cambiar por hacer solamente una coronita la posición normal de la mandíbula, la posición que tiene adoptada la mandíbula, ¿me entienden? Entonces vamos a suponer que sea una molar. Entonces yo quiero rehabilitar en relación céntrica, llevo a relación céntrica, tomo los registros, monto en articulador, pero cuando hago cerrar el articulador que está en relación céntrica, de repente hay contacto de uno o dos dientes que impiden que todo cierre normalmente. Entonces, yo no voy a modificar, por hacer una cornita, todos los demás dientes, porque tendría que de repente hacer una incrustación o una curación, un desgaste selectivo para poder hacer que esa boca pueda cerrar en la posición de relación céntrica. Entonces se complica mucho más el caso.
Y para eso nos ayuda la máxima intercuspidación. La posición postural o de reposo, me estoy salteando la céntrica, esa la quiero dejar para el final. La posición postural de reposo es la que todos tenemos y que siempre va a estar debajo de la posición de máxima intercuspidación. Es como, por ejemplo, si yo no les digo nada, ustedes ahorita están en su posición de reposo. ¿Por qué? Porque todos están sin sus dientes en contacto, no están sus dientes en contacto. Y les digo cierren y van a cerrar inmediatamente en oclusión céntrica o máxima intercuspidación, como dice acá, ¿no? Esta máxima intercuspidación, también llamada oclusión céntrica. Entonces, esa es la posición normal en que todos nosotros mordemos, y cuando estamos sin los dientes en contacto vamos a estar en esta posición postural o de reposo. Por último nos viene la posición de relación céntrica. La posición de relación céntrica se han hecho muchos estudios. Lo vamos a ver ahorita para que ustedes puedan apreciar algunos de ellos, cómo es que han habido cambios en cuanto a los conceptos de cada autor. Primero, vamos a ver la posición de máxima intercuspidación. Tiene otro nombre también, posición intercuspidea. ¿Qué otro nombre tiene? Oclusión céntrica. ¿Qué otro nombre tiene? Oclusión habitual. ¿Ya? Oclusión céntrica, oclusión habitual, máxima intercuspidación, posición intercuspida. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Sino que algunos libros desarrollan un término, otros otro, pero todo es lo mismo. Y es la posición, nos dice que máxima de contacto entre los dientes superiores e inferiores. Ahora, algunos también discreparon con eso, ¿no? Una cosa es decir oclusión céntrica, cierre normal, y otra cosa es decir máxima intercuspidación. ¿Por qué? Porque si ustedes cierran normal, hay un determinado tipo de contacto entre sus dientes. Pero ¿qué pasa si ustedes sobre esa posición aprietan los dientes? ¿Qué sienten? ¿Sienten más contactos o no? Sí. Esa es la discrepancia que había entre algunos autores que decían, no, oclusión céntrica es diferente máxima intercuspidación. Pero el problema es que eso iba a hacer que iba a haber un mayor enredo propiamente, ¿no? Entonces, se considera a los dos como el mismo término. Ahora, esta oclusión céntrica va a variar durante la vida del individuo. ¿De qué manera va a variar? Con la erupción de algunos dientes. ¿De qué otra forma va a variar? Con el desgaste oclusal. ¿De qué otra forma varía? Con las restauraciones que se haga el paciente. ¿De qué otra forma varía? Con la pérdida dentaria. ¿Y de qué otra forma variaría? Con los cambios que hay en la posición de los dientes remanentes. Este paciente pierde un diente, una molar, y va a variar su oclusión céntrica. Pero además, estos dientes que están posteriores generalmente sufren una migración hacia mesial, y por lo tanto ya va cambiando la oclusión, va cambiando el plano oclusal. Ya no es regular, ya es totalmente irregular. Entonces todo eso va a alterar qué cosa. Ustedes me dirán, sí, va a alterar el periodonto, va a formarse bolsas, va a haber pérdida de hueso, y una de las cosas más importantes es que se va a deteriorar la articulación. Entonces se debe de corregir eso en todos los casos. Hay casos donde muchas veces se fracasa haciendo de repente una corona, o haciendo un puente pequeño, o haciendo un puente grande. Se fracasa, ¿por qué? Porque no se tomó en cuenta rehabilitar a ese paciente en una posición adecuada, y se dejó muchas veces sin diagnosticar esa parte que es la que está afectando toda la boca del paciente. Entonces
debemos nosotros, en primer lugar, para este tipo de trabajos, así sea de repente hacer un par de coronas o hacer un puente pequeño, primero hagamos un buen diagnóstico. Ese buen diagnóstico va a hacer que nuestras coronitas o nuestro puente pueda al final quedar bien. Ockelson, por ejemplo, uno de los que, un estudioso de la posición de relación céntrica, junto con Arturo Mans, también el chileno, que como ustedes saben vino acá para uno de los congresos de acá garcilasino. Ellos a la posición de relación céntrica también la llaman por posición articular funcional óptima o también posición músculo-esquelética más estable. Y dentro de la definición nos dice que es la posición supero-anterior máxima de los cóndilos. Supero-anterior, o sea, la posición más superior y más anterior de los cóndilos. Pero dentro de las fosas articulares, o sea, estos cóndilos no salen todavía de las fosas articulares. Cuando se apoyan contra las pendientes posteriores de las eminencias articulares. Esto es la eminencia articular, esto de acá es la eminencia articular, el cóndilo se va a apoyar a esta parte. Y con los discos, además, adecuadamente interpuestos. Esa es la definición que nos da Ockelson. Ahora, muchos hablan de que esta posición, dice, es una posición condilar que no involucra contactos dentarios. ¿Qué quiere decir esto? De que no involucra contactos dentarios. De que nosotros, para poder captar esta posición adecuada de relación céntrica, nunca los dientes, si es que el paciente es dentado, nunca los dientes deben contactar. O sea, ustedes van a hacer una rehabilitación a un paciente, van a hacerle de repente su parcial o una fija, su registro de ustedes de relación céntrica nunca debe estar perforado. Siempre debe tener un determinado grosor, puede ser 1 milímetro, ¿no? De grosor que tenga al nivel más cerca de los dientes, pero nunca debe tener perforación. Si está perforado quiere decir que ya deslizó la mandíbula, ya se produjo el contacto y por lo tanto el deslizamiento. Entonces, eso ya no es un registro de relación céntrica. Nos dice también que es una posición repetible y permite usarla para la rehabilitación del desdentado completo. Para la rehabilitación del desdentado total. Entonces, es un tipo de posición que nos va a ayudar a rehabilitar adecuadamente a nuestro paciente. Luego viene la posición postural o de reposo. Esta posición postural de reposo es una posición intrabordeante. Dentro del diagrama de Posey, que lo vamos a ver más adelante, vamos a darnos cuenta que esta posición es una posición intrabordeante y además se encuentra más o menos entre 2 a 4 milímetros por debajo de la posición de máxima intercuspidación. Por debajo de la posición de máxima intercuspidación. Entonces, esa es la razón por la cual yo les decía hace un momento que ustedes ahorita están en una posición postural y luego ustedes cierran o muerden y muerden en la posición céntrica. O sea, la mandíbula la van a levantar entre 2 a 4 milímetros aproximadamente. Esos 2 o 4 milímetros correspondería al valor de lo que se llama o de lo que se conoce como el nombre de espacio libre. Espacio libre, el espacio libre, ¿no? Así como ustedes saben en la fórmula que la dimensión vertical es igual a la dimensión, la dimensión vertical postural es igual a la dimensión vertical oclusal más el espacio libre, ¿no?
la distancia entre ambos maxilares. Nos dice también que esta posición es mantenida por el balance muscular. O sea, el tono muscular de todos los músculos asociados a los movimientos de la mandíbula van a tener un balance. Y de esa manera se va a mantener esa posición postural, ¿no?, que va a resistir las fuerzas de la gravedad que actúa sobre todo, ¿no? La gravedad va a actuar sobre todo el cuerpo y también actúa sobre la mandíbula, por supuesto. Esta posición va a ser alterada por la posición de la cabeza, por la posición del cuerpo, va a ser alterada también cuando existe dolor muscular o el paciente tiene un dolor de repente de algún otro tipo. Puede también alterarse cuando existe un excesivo desgaste oclusal. Puede alterarse por algunos factores emocionales, cuando están en examen, están estresados y están ahí apretando los dientes, están alterando esta posición. Con la edad, todo nos toca en algún momento ir de repente este espacio aumentando esta posición o esta distancia entre las mandíbulas, con el maxilar superior también aumentando ese espacio. Por el espasmo, aquellos pacientes que tienen tendencia a hacer mucha contracción muscular, entonces van a sufrir el espasmo. Algunos desórdenes musculares propios de algunas enfermedades también, algún tipo de enfermedad sistémica, y también por posición disfuncional de la ATM. A veces la posición de los dientes es la que va a alterar todo esto. Y ojo, no porque uno tenga los dientes totalmente en su posición exacta o que estén derechitos, significa que está bien su oclusión. Muchos de los ortodoncistas de lo que se preocupan es de dejar sus dientes de sus pacientes en una posición correcta, derechita, parejita, todo. Pero de lo que se olvidan es de agarrar y de hacer un desgaste selectivo propio de lo que ellos han movido dientes. Si a ese paciente que ya está completo su trabajo, ya está listo, todo está parejo, si a ese paciente se le toma un par de impresiones, se le toman los registros y se lleva el articulador, van a darse cuenta de cuántos contactos prematuros deja el ortodoncista en la boca de los pacientes. Y eso después, a pesar de que los dientes pueden estar derechitos, va a ir ocasionando desgaste a los dientes, y si no ocasiona desgaste a los dientes, va a comenzar también a ocasionar movimiento de los dientes. La razón por la cual le ponen los contensores, una de ellas que es para poder mantener la posición de los dientes en la cual se terminó el tratamiento de ortodoncia,